Dios les bendiga. Voy a leer Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Y quiero que noten aquí a personajes importantes. Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias. Ese nombre Junias es un nombre femenino. Mis parientes y mis compañeros de prisiones. Importante, estaba presa Junia con Pablo, compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Algunos creen que estos eran hermanos, otros que eran una pareja, pero la mayoría creen que era una joven. Y antes de que Pablo aceptara a Cristo, Junia y Andrónico ya eran cristianos. Y por eso habían pagado el precio y ahora se encontraban en la cárcel. Oigan Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Hace hincapié el Espíritu Santo, no en decirnos que arrastraba a los cristianos, pero en decirnos que arrastraba a los hombres y a las mujeres. Pablo participaba en el arresto de mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 9, versículo 1. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Oigan lo que pide Pablo cuando todavía no era cristiano, el versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 22, versículo 3. Hechos 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. No es accidente que cada vez que estas instancias son mencionadas, Dios dice los hombres sufrieron el martirio y las cárceles y los golpes, y luego se para y nos dicen las mujeres también. Versículo 19, el capítulo 22 de Hechos. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Las mujeres eran azotadas también. Oremos. Señor, toma control de este tiempo. Pon tu espíritu sobre nosotros y ayúdanos a compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Los pasajes ya se explicaron a sí mismos. Pablo hace hincapié de una pareja de personas que están en la cárcel. No sabemos si estaban en la cárcel en el mismo lugar donde él está, pero esa es la apariencia. Pero de todas maneras en ese tiempo estaban presos. Y menciona a Junia, compañera de él en la cárcel. No eran convertidos de él, porque antes de él ya habían venido a Cristo. 3 veces que leímos cuando Pablo dice la persecución siempre fue contra hombres y contra mujeres. Hay una cosa que tenemos que entender aquí. Pablo entendía la importancia de las mujeres en lo que él creía era una secta peligrosa. Él no fue a arrestar a los hombres y dijo, con eso lo borramos. Vio a las mujeres como un peligro también y las atacó. Una de las profundidades de la escritura
es entender eso, el gran poder de la gracia del Señor. Pablo, lleno de odio contra el pueblo de Dios, se metía en las sinagogas y veía a las mujeres y las azotaba, las arrastraba, literalmente la Biblia dice las arrastraba a las cárceles. Muchas de ellas, dice él mismo, fueron muertas. Por eso Pablo tenía tanta carga, porque había dejado a muchos niños sin padre y sin madre. Había dejado a mucha gente golpeada, traumada. Por eso el recelo que tenía la gente contra Pablo, porque esa era su historia. Pablo veía a las mujeres como un peligro contra su religión. Que Dios nos dé mujeres de esa manera en la iglesia, que sean un peligro para Satanás, un peligro para el mundo, un peligro contra la oscuridad. Que Satanás y sus demonios entiendan que las mujeres son una arma poderosa en la mano de Dios cuando están sometidas a su Señor. Satanás mismo mira la formación de la iglesia. La iglesia apenas viene comenzando. Hubo mujeres que fueron llenas del Espíritu Santo, como María y otras mujeres allá en el aposento alto, 120. Y antes de que comencemos a hablar acerca de si deben de predicar, no deben de predicar, que si deben de ser diáconos, no deben de ser diáconos, entendamos que el Espíritu Santo cayó sobre de ellas y que Satanás inmediatamente vio que las mujeres eran tan peligrosas como los hombres en el Evangelio. No, Satanás no dijo arresten a todos los hombres. Satanás no movió ese genocidio en contra de los hombres. Satanás, el mundo, entendieron que debían de destruir a las mujeres. Gloria a Dios, porque le quitaban el sueño a Satanás. Gloria a Dios, porque había mujeres como Junia que habían predicado la palabra en las calles con su vida. Estaban viviendo en sus casas el Evangelio. Estaban metidas en las sinagogas testificando de la gracia de Dios y pagaron un precio alto. Fueron muertas muchas fueron arrestadas, muchas fueron golpeadas y azoteadas. Muchas de esas mujeres fueron mártires. A muchas les quitaron sus hijos y pasaron años y años en cárceles. No cárceles bonitas como estas que tenemos ahora, algunas en las cuales parece ser mejor que la casa, pero cárceles terribles, cárceles donde no había baños, cárceles donde estaban amarrados a soldados, cárceles donde tenían ningún tipo de derecho, donde eran abusados de todo tipo de manera. Pero esas mujeres eran un peligro para Satanás. Gloria a Dios, porque Dios las estaba usando y hasta hoy los tenemos aquí en el libro. Por eso hay un hincapié, varones y mujeres. Por eso hay un hincapié cuando Pablo dice: yo entraba en las sinagogas y arrestaba a hombres y a mujeres. Cuando Satanás dice: sentí el peligro, yo tengo que atacar a hombres y a mujeres. Levántate, mujer de Dios, y haz grandes cosas delante de Dios. Varones que estamos en las iglesias, entendamos que hay un llamado para nosotros, pero que hay un toque especial para las mujeres también. Que Dios las use poderosamente donde quiera que estén. Que no sean un problema para la iglesia, que no se sienta un problema en el hogar, pero que sean un problema para Satanás. Que sean un grupo de oración que sabe buscar el rostro de Dios. Cuando Dios habla en el libro de los Hechos y hace mención de ellas, Pablo menciona a tantas mujeres que no se las puedo dar todos los nombres aquí, de siervas del Señor, y esto que estaba haciendo aquella, y esto otro. Me concentré en Junia, porque ella había sido usada de una manera poderosa y había sido testificando la palabra de Dios, y ahora en una cárcel podía ver al apóstol, y el apóstol estaba sufriendo grandemente, el apóstol Pablo. Pero Pablo sabía: en estas cárceles, en estos lugares, hay una mujer que ama al Señor, su nombre es Junia, y está sirviendo poderosamente. En la iglesia ortodoxa tienen figuras y cosas de Junia,
y la hacen a una mujer de veneración. No vamos a venerar porque no es lo que nosotros creemos, pero vamos a honrar a los que sirven al Señor. Mujeres de Dios, no le sirves de nada a Dios si eres chismosa. Mujeres de Dios, no le sirves de nada a Dios si eres problemática en tu casa, problemática en la iglesia, pleitizo con esto y pleitizo con aquello. Más bien Satanás te va a dejar en paz y va a decir: no, déjala, no la arresten, porque este es suficiente problema para la iglesia, déjenla ahí. Pero cuando esos hombres venían a arrestar, sabían que allá había un grupo de mujeres peligrosísimas, llenas de la unción de Jehová, llenas del poder del Señor, llenas de todo lo que tenían que hacer, llenas de su gracia, llenas de los frutos del Espíritu. Y el Señor hace hincapié en mencionarlas individualmente en las Escrituras, porque eran mujeres llenas del Señor. Te pregunto a ti, mujer de Dios, te pregunto a ti, joven, que estás sirviendo al Señor, te pregunto a ti que estás en diferentes tipos de ministerio: ¿eres tú un peligro para Satanás? ¿Eres tú alguien que merece ser arrestado por Cristo? ¿Hay suficiente evidencia en tu vida de que si entraran a buscar a un cristiano te encontrarían y te arrestarían a ti? ¿Sería capaz el enemigo de reconocerte? Te voy a decir que hay muchas mujeres que no son reconocidas ni en el cielo ni en el infierno. Es más, una vez unos demonios habían poseído a un hombre y vinieron 7 a querer sacarlos. No eran cristianos, pero dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio dijo algo, dijo: yo sé quién es Jesús y también sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Yo te pregunto, mujer, ¿estás yendo a la iglesia porque tu esposo te arrastra o porque Dios te ha movido a amarlo y a estar en su presencia? Yo te pregunto, mujer, si hay alguna cosa, ¿estás siendo un ejemplo para tus hijos de tal manera que ellos saben y cuando se despiertan en la mañana te encuentran en tus rodillas, allá a la orilla de la cama? Pueden verte que en tu tiempo libre, en vez de estar viendo novela tras novela, tienes la Biblia enfrente de ti, estás llena de su gracia. Pueden oír tu palabra cuando estás en el momento de la cena diciéndole: vamos a darle gracias al Señor en esta casa. Puede ver la gracia del poder donde quiera que estés enseñando, en la escuela o en cualquier trabajo que estás, que Dios te está usando y que eres un ejemplo. Esas mujeres son mujeres de peligro para Satanás, merecedoras de ser mártires, y que la Biblia las mencione como menciona a estas mujeres. Hombres y mujeres, dice, hombres y mujeres, hombres y mujeres, haciendo hincapié que eran igual en cuanto al peligro que producían para Satanás. Que Dios te ayude a ti, te ayude a ti a ser ejemplo en todas estas cosas, y que Satanás tiemble cuando sabe que un grupo de mujeres está en la iglesia buscando el rostro del Señor. Dios les bendiga.